¿Y si te dijera que la historia del joven rico que todos conocemos es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a sumergirnos en lo que los libros de historia no se atreven a contar y a descubrir el verdadero y dramático desenlace de un hombre que lo tenía todo, menos lo esencial. Esto es, el joven rico, más allá de la riqueza y el vacío. Nuestro protagonista, de quien la Biblia no nos da un nombre, era un hombre de poder, joven, y con una fortuna que superaba la de muchos príncipes. Era más que un simple comerciante, sus tierras se extendían por los valles de Judea, sus viñedos producían el mejor vino y sus rebaños eran incontables. Pero, a pesar de su inmensa riqueza, había un vacío en su alma que ni todo el oro del mundo podía llenar. No era la codicia lo que lo consumía, sino una necesidad de aprobación, un deseo de trascender. Creía que la perfección se lograba a través de la obediencia estricta a la ley. Desde su juventud, había cumplido con cada mandamiento, cada precepto, cada ritual. Su vida era un ejemplo de rectitud, pero por dentro, el eco de su propia soledad resonaba en cada una de sus opulentes habitaciones. Un día, escuchó rumores sobre un predicador itinerante, un rabino de Galilea que hablaba con una autoridad nunca antes vista. No se trataba de las historias de siempre, sino de milagros, de un amor que desafiaba toda lógica. Intrigado, y con la esperanza de encontrar la respuesta a su vacío existencial, decidió buscar a Jesús. Cuando lo encontró, se acercó a él con la seguridad de quien cree tener todas las respuestas. «Maestro bueno», le dijo, «¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús, con esa mirada que lo veía todo, le respondió, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios». Luego le recordó los mandamientos que el joven ya conocía y cumplía a la perfección. La Biblia nos dice que el joven respondió con una aparente honestidad, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Pero, aquí es donde la narrativa superficial se rompe. La verdadera historia, la que se esconde entre las líneas, nos revela la arrogancia sutil de su afirmación. Creía que su obediencia le daba derecho a la salvación, como si pudiera comprarla. Jesús, con un amor profundo y compasión infinita, lo miró. Y en esa mirada no había juicio, sino una invitación a la verdadera libertad. «Una cosa te falta», le dijo. «Ve, vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». La Biblia nos cuenta que el joven se entristeció y se fue. Pero la historia no termina ahí. Imagina el tormento de este hombre. Al escuchar las palabras de Jesús, no solo se sintió interpelado, sino que se enfrentó a la cruda realidad de su alma. Su identidad no estaba en Dios, sino en sus posesiones. Su fe no era una confianza ciega, sino un contrato de «yo hago esto, tú me das aquello». Su riqueza no era un medio, sino un fin en sí misma, el ancla que lo mantenía atado a un mundo temporal. El joven rico se alejó de Jesús, pero las palabras del Maestro lo persiguieron día y noche. Intentó volver a su vida normal, a la rutina de administrar su fortuna, pero el vacío se hizo más grande, más ruidoso. La comida ya no sabía igual, las conversaciones con sus amigos parecían banales, y sus tesoros, antes motivo de orgullo, ahora eran una carga. En un momento de desesperación, se preguntó si el problema era que la cantidad que debía dar a los pobres era demasiado grande. Tal vez si vendía solo una parte, sería suficiente. Se convenció a sí mismo de que su riqueza era necesaria para hacer el bien. Comenzó a realizar obras de caridad, a dar grandes sumas de dinero a los necesitados, pero la paz que buscaba nunca llegó. Se dio cuenta de que lo que le pedía Jesús no era una transacción, sino una entrega total, un abandono de su identidad. Jesús no quería su dinero, quería su corazón. La historia secreta, la que no se cuenta, es que el joven se encontró en una encrucijada. No podía deshacerse de su riqueza, porque era su identidad. Y no podía seguir a Jesús,
porque era renunciar a sí mismo. La Biblia nos narra a un hombre que se fue muy triste. Pero esa tristeza no era solo por la pérdida de sus bienes, era por la pérdida de una oportunidad, por la revelación de su propia esclavitud. La fe del joven rico no era contra la codicia, sino que era, en su esencia, una manifestación de ella. Se creyó dueño de su salvación, de su destino, y en el proceso, se convirtió en esclavo de sí mismo y de su tesoro. Esta historia es un recordatorio de que a veces, lo más difícil de entregar no es lo que tienes, sino lo que crees que eres. La verdadera riqueza no es el oro que poseemos, sino el amor que somos capaces de dar y recibir, sin condiciones, sin contratos. Esta historia es una de muchas que la Biblia nos ofrece, llenas de lecciones profundas y de verdades que resuenan en cada una de nuestras vidas. Y la nuestra, la tuya, no es diferente. Si este vídeo te hizo reflexionar y te ayudó a ver esta historia con una nueva luz, te pido que le des un me gusta y te suscribas para no perderte nuestros próximos episodios. Dejamos tus comentarios y testimonios abajo. Queremos leer qué te pareció esta narración y cómo te impactó. Y recuerda, no importa cuán rico o pobre seas en el mundo, la verdadera riqueza reside en el corazón que confía plenamente en la bondad de Dios.